Muy bien, jóvenes. Lamento que la falla que tuvimos en la señal nos arruinó la grabación anterior. Entonces vamos a llevar a cabo una regrabación y estamos iniciando en este instante para poderles mandar el material a sus grupos de WhatsApp. Quedamos que el tema que estamos trabajando para esta ocasión, nuestra última clase, es sistema o tejido nervioso más bien. Más que sistema nervioso, es tejido nervioso. Es decir, estructuras que vienen a conformar todo lo que es ya propiamente el sistema nervioso que todos conocemos. Muy bien, tenemos entonces que nuestro sistema nervioso, esta es la imagen que conocemos más o menos, ¿verdad? De una manera general. Y sabemos que tenemos por una parte lo que es el sistema nervioso central con el cerebro y la médula espinal, que como bien vemos, no alcanza a llegar hasta la parte de lo que conforma propiamente la región sacra, sino que termina muy arriba, más o menos al nivel de L5, lumbar 5, correcto. Y tenemos pues toda esta red de cablecitos que no son otra cosa más que lo que conocemos como los nervios raquídeos. Ya sabemos que a nivel cerebral tenemos los 12 pares craneales y a nivel de lo que viene siendo la médula espinal, a través de los orificios que encontramos en las vértebras, van a ir naciendo un nervio de cada lado, de ahí que entonces conocemos como pares raquídeos, porque nacen del raquis de la columna vertebral y propiamente, para hablar con más propiedad, nacen de la médula espinal. Y bien, son 31 pares aquí y los 12 que tenemos a nivel de lo que es el cerebro. Sistema nervioso, entonces ya sabemos que lo podemos subdividir para iniciar de una manera anatómica, donde encontramos el sistema nervioso central y lo que viene siendo el cerebro, ¿verdad? Que es lo que conforma precisamente la parte central y que lo tenemos precisamente ubicado a nivel de lo que es la caja craneana y en la médula espinal o espina dorsal, que la tenemos envuelta por lo que es toda la columna vertebral. Por otro lado, tenemos sistema nervioso periférico, del que ya estamos comentando, los 12 pares craneales y los 31 pares raquídeos. Los pares craneales podemos encontrar que son los que nos van a ayudar a inervar diferentes órganos, por ejemplo el caso del pulmón, los riñones, el estómago, los intestinos y las diferentes glándulas de secreción interna. Pensemos nosotros en el caso de la tiroides, paratiroides, las suprarrenales. Y a este vamos a tener que tiene una subdivisión funcional, por cierto. Esto es subdivisión anatómica, nervioso y central, SNC, SNP. Y por otro lado tenemos la subdivisión funcional o fisiológica, para empezar, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático, no somático, somático, sin la N. El sistema nervioso autónomo, que es decir, que este está fuera de nuestro control voluntario, de ahí la palabra autónomo, tiene su propio gobierno, se subdivide en la parte simpática y la parte parasimpática. Generalmente el sistema simpático excita, estimula, prepara para la lucha, la guerra, la batalla, la huida, y el sistema parasimpático nos lleva a lo que es la calma, la parte, ¿verdad?, de la tranquilidad, con sus propios neurotransmisores. En este caso, tendríamos la noradrenalina, adrenalina y la dopamina, y acá tendríamos primordialmente la acetilcolina.
Aquí tendríamos sistema nervioso somático, que pues nos va a ayudar para el control de lo voluntario primordialmente, en el caso del movimiento, a través de los músculos del sistema esquelético. Entonces, vamos a encontrar aquí dos grandes subdivisiones. Notemos que es muy diferente, pero aquí tenemos sistema nervioso sensorial, o más bien sensitivo sería más bien la palabra, que es la parte de las neuronas aferentes, las que nos traen de afuera la señal, el estímulo, y el sistema nervioso motriz, eferente o de salida, eferente de efecto, y insistimos, está bajo el control. Un poquito como que fuera de lugar viene quedando este asunto de los órganos sensitivos, en el caso del tacto, de lo que es el sistema del gusto, el oído, la vista, por ejemplo, que tiene un poquito de sistema de control diferente. Bien, avanzando. Tenemos nosotros que considerar también que el sistema nervioso, pues aquí tenemos este cuadro que nos ilustra cómo el sistema nervioso autónomo, mientras que uno estimula, el otro relaja o inhibe, ¿verdad? Bien, los órganos, en este caso, por ejemplo, estamos hablando del corazón, mientras uno frena o reduce, el otro estimula o acelera. Y esto así es, van en contra. Mientras uno estimula, el otro relaja para que se permanezca lo que viene siendo el equilibrio. Avanzando, hablamos de las neuronas, que vienen siendo las estructuras base del sistema nervioso, pero no por esto son las únicas. En alguna vez, bueno, pero ustedes están llevando también neurología, ya habrán visto en la otra materia lo que se refiere a las células gliales. Aquí tenemos que entrar en un poquito de detalles. Las neuronas y junto con las células gliales nos conforman todo lo que viene siendo el sistema nervioso central y también en el periférico, tanto del ser humano como de los animales. Las funciones, o sea, todo esto hacia dónde nos lleva, son funciones especializadas precisamente para recibir los estímulos, procesar la información y transmitir la respuesta de acuerdo al estímulo que se ha recibido, y esta respuesta puede llevarse a cabo a través de mecanismos de tipo químico o de tipo eléctrico. El músculo liso escapa un poquito a esta referencia porque ya lo vimos en la clase anterior, el músculo liso también responde a estímulos de tipo mecánico. Bien, aquí tenemos nosotros una lámina que nos permite una referencia así muy general de lo que viene siendo una neurona. La neurona está conformada por su cuerpo neuronal, donde vamos a encontrar su núcleo y sus diferentes organelos, su citoplasma, su propio citoesqueleto, la membrana celular y estas prolongaciones que son las que se llaman dendritas, que sirven para conectar una neurona con otra. Tenemos acá lo que es toda esta grande prolongación, que es el axón, y que también termina en sus propias dendritas. Estas son dendritas axónicas porque pertenecen al axón, y dendritas somáticas porque le pertenecen al cuerpo de la neurona. Las dendritas nos van a servir para unir una neurona con otra y establecer lo que viene siendo las famosas sinapsis. Las sinapsis, ustedes pueden comprobar en sus documentos que se les enviaron, existen de diferentes tipos. Si una neurona sinapsis, en este caso, se une con otra sinapsis, sería una sinapsis dendrodendrítica, porque pues, está uniendo una dendrita con otra. Se puede unir una dendrita con un axón, es sinapsis dendroaxónica. Perdón. Si se une con el soma, entonces será una sinapsis dendrosomática. Axónica también podría ser, donde se une un axón con otro. Aquí esta lámina es muy interesante porque tiene estos nodulitos de color amarillo, que no son vejiguitas, no son globitos, son lo que viene siendo precisamente las vainas de mielina, y que entre vaina de mielina y vaina de mielina vamos a encontrar unos espacios, que es a lo que se le llama nodo o nudo de Ranvier. ¿Para qué sirve la mielina? La mielina facilita la transmisión del estímulo nervioso. Tenemos el caso de que muchas de nuestras neuronas son mielinizadas, o sea, tienen la presencia de estas vainas, mientras otras no las tienen. Las vainas amielínicas, las que no tienen estas vainas, transmiten el estímulo de una manera un poco más lenta. Y las mielinizadas, que son la gran mayoría, transmiten el estímulo de una manera rápida. Cabe mencionar que algunos de los procesos neurodegenerativos,
como es el caso del Parkinson, o qué es lo que sucede con ellos, las neuronas se desmielinizan, pierden la mielina y entonces el estímulo ya no puede pasar con la misma velocidad. Es un dato nada más de carácter patológico que también conviene lo vayan teniendo presente. Por otro lado, tenemos la clasificación de las neuronas, que las podemos clasificar primordialmente de dos formas, desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista funcional. Morfológicamente, es decir, por su forma, vamos a encontrar neuronas monopolares, que tienen nada más el cuerpo y también un axón. Neuronas bipolares, que tienen el cuerpo neuronal y tienen dos axones. Pseudopolares, porque tienen más o menos la forma de una T y pareciera esto ser un solo axón. Sin embargo, da una imagen falsa, no es exactamente esta ni es esta otra. Notemos que el cuerpo neuronal está como formando una especie de letra T, pseudopolares o multipolares, como es en este caso los que encontramos acá primeramente en nivel de la corteza, y veamos que existe una arborización por todos lados de lo que vienen siendo las dendritas. Entonces, 4 grupos tenemos desde el punto de vista morfológico. Ya desde el punto de vista funcional tenemos que subdividirlas en dos grandes grupos. Primero, a nivel de lo que viene siendo la médula espinal, vamos a encontrar neuronas aferentes. Aferentes traen de afuera la información, son neuronas sensitivas. Las neuronas eferentes, efecto, son las que llevan la información, son las que dan la respuesta. Y las interneuronas son las que se encargan de hacer una conexión entre aferente y eferente, y que las encontramos en la parte lateral de la médula espinal. Y por otra parte tenemos lo que son las neuronas excitadoras, son las que estimulan, las que motivan, y las neuronas inhibidoras, que son las que frenan, las que sí, frenan, ¿verdad?, el estímulo, pero también tenemos los que son las moduladoras, para que el estímulo no sea tan intenso, o bien si está demasiado bajito, de manera como si fuera la radio, ¿no?, de subirle el volumen, en este caso subirle la intensidad, pues esa es la función que tienen las neuronas moduladoras, de subir, de que la respuesta sea un poco más rápida, más intensa o sea menos intensa desde el punto de vista entonces de la clasificación. Y tenemos este cuadrito que de alguna forma nos sintetiza lo que acabamos de comentar. Por otra parte, hablando de la glía, neuroglía o células gliales, encontramos que son células mucho más abundantes que las neuronas, pero estas no transmiten el estímulo, hay que aclararlo, estas tienen otras funciones que veremos enseguida. Y además de esto, no es lo mismo la glía a nivel del sistema nervioso central que a nivel del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a encontrar subdividida en dos grandes grupos, macroglía y microglía. Macro, grandes células, así que son dos, los astrocitos y los oligodendrocitos. Y también vamos a encontrar la microglía, que esta se ubica primordialmente o forma lo que es la glía ependimaria, formada por los ependimocitos. ¿Estos dónde están? Sería la pregunta. No, hay que ubicarnos primeramente en la parte anatómica. Recordemos que a nivel del sistema nervioso central, en lo que es el cerebro, existen unas cavidades que se les conocen como ventrículos. Estos ventrículos se continúan hacia la parte posterior e inferior y se continúan después por la médula espinal. Y dentro de la médula espinal, en el centro de esta, existe un pequeño canalito, un tubito. Ese tubo se le conoce como conducto o canal del epéndimo. Alrededor del canal del epéndimo existen ciertas células especializadas que se les llama así, la glía ependimaria. Por dentro de ese conducto circula el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. En lo que se refiere al sistema nervioso periférico, vamos a encontrar otro tipo de células, que son tres también, vean ustedes, y tenemos lo que son las células de Schwann, que estas son las fibras, envuelven las fibras nerviosas periféricas, y estas a nivel del sistema nervioso periférico son las que se encargan de producir la mielina. Cuidado, a nivel del sistema nervioso periférico. Estas no existen en el sistema nervioso central. La glía ganglionar, que la encontramos en los ganglios raquídeos, en los documentos que se les enviaron, aparecen ahí lo que son los ganglios. Son como si fueran unas pequeñas tumoraciones en los nervios, unas bolitas
que no son otra cosa más que el acúmulo de cuerpos neuronales. Y allí están presentes también estas células que así se les llama glía ganglionar. Y tenemos las células de la teloglía, que los vamos a encontrar en los órganos sensoriales, no sensitivos propiamente, sensoriales, los que tienen una función más especializada, como en el caso del ojo, que para ver, en el caso de la nariz, para oler, el oído para oír, la lengua para saborear y en la piel para la percepción de lo que son los diferentes estímulos de tipo mecánico, termoeléctricos o también, sí, termoeléctricos, para percibir, y ahí están formando parte de todo ese conjunto. Ya quedamos que la glía no sirve para sentir, pero ayuda a que la neurona cumpla con su función. Aquí tenemos un poquito de más mención al respecto, el astrocito. Estas son las células que tenemos a nivel del sistema nervioso central. El astrocito tiene forma de estrella y nos ayuda a regular la composición de los líquidos a nivel del cerebro y médula espinal. Hay que aclarar que no es lo mismo el líquido cefalorraquídeo que los líquidos intersticiales que encontramos en esos órganos. Es decir, el líquido cefalorraquídeo lo tenemos en los ventrículos y en el conducto del epéndimo y en el espacio subaracnoideo, según veremos en una lámina más adelante. En cambio, dentro de lo que es la médula, hay células y entre célula y célula está el espacio intercelular. Dentro de la célula está el espacio intracelular. Entonces, el astrocito nos ayuda a regular la composición de estos líquidos para que se mantenga la homeostasis. El oligodendrocito se encarga precisamente de sintetizarnos la mielina. Notemos, oligodendrocito en el sistema nervioso central. Y al tener la mielina allí, ya lo mencionamos, nos ayuda en la transmisión del impulso nervioso. Las células ependimarias, ya lo comentábamos, están ubicadas precisamente en todo lo que es el conducto del epéndimo y en los ventrículos, ahí los vamos a encontrar y nos ayudan para que circule el líquido cefalorraquídeo. Aclarando que el líquido cefalorraquídeo se produce en los cuerpos coroideos que están ubicados directamente en los ventrículos cerebrales. Esto es una lámina para ayudarnos a entender un asunto un poquito especial en el caso del cerebro desde el punto de vista histológico. El cerebro sabemos que representa el 2% del peso corporal. Sin embargo, desde el punto de vista hemodinámico, el cerebro tiene una demanda de irrigación sumamente abundante. Es decir, es un tejido muy vascularizado. Ahora, ya hablando de los vasos sanguíneos, esta es la microfotografía, es un dibujo transversal de un vaso sanguíneo o de un capilar sanguíneo a nivel del cerebro. En el interior, en la luz del vaso sanguíneo, tenemos la presencia de la sangre con su plasma y sus elementos formes. Alrededor del vaso sanguíneo vamos a encontrar las células que cubren o protegen, forman el vaso sanguíneo, los pericitos. Entre pericito y pericito podemos encontrar nosotros la presencia de ciertos espacios que permiten la salida de líquidos. Pero alrededor del vaso sanguíneo, noten ustedes a quién vamos a encontrar, al astrocito. Entonces veamos que el vaso sanguíneo prácticamente tiene una doble envoltura. Por un lado, la envoltura que forman los pericitos y por otro lado la envoltura o la cubierta que forman los astrocitos. A esto es a lo que se le conoce en hemodinamia como la barrera hematoencefálica, de tal suerte que existen ciertos medicamentos que aunque nosotros querramos que lleguen hasta el cerebro, no van a llegar. No todo pasa al cerebro a causa precisamente de esta barrera, que esa es su función. No todo va a llegar al cerebro, pues sencillamente porque no todo lo necesita. Algunas cosas le son perjudiciales y esto le sirve de mecanismo de protección. Muy bien, para que más o menos tengamos esa idea, ¿verdad?, de lo que es la barrera hematoencefálica. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, lo producen los cuerpos coroideos que están ubicados, dijimos, en los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Aquí los ventrículos son huecos que tenemos o espacios que están al interior de lo que es la masa encefálica o el cerebro. De aquí el líquido circula precisamente por el conducto del epéndimo, ¿verdad? Y baja hasta la cola de caballo
que es a nivel de L5 más o menos. De ahí sale hacia el espacio subaracnoideo. Aquí están las famosas meninges, ¿verdad? Y entre las meninges y la médula espinal, aquí ya tenemos lo que viene siendo el tronco, el tallo cerebral, donde tenemos el cerebelo, el puente de Barolio, la protuberancia anular. Aquí los tenemos, los circula por el espacio subaracnoideo hasta llegar a lo que viene siendo los senos cavernosos, y de allí pasa precisamente hacia el seno sagital superior, y después finalmente pasa a lo que es la circulación venosa y se reintegra a la circulación general. Es más o menos como está sucediendo. Se produce, circula, sale y de aquí hacia el sistema nervioso, perdón, hacia el sistema venoso, para que siga su camino. Bien, por otra parte conocemos todo lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, perdón por el color, pero aquí tenemos sustancia gris, sustancia blanca en lo que viene siendo el cerebro, sustancia blanca está en la parte interna y la sustancia gris en el exterior. Que tenemos aquí, la sustancia gris está compuesta primordialmente por lo que vienen siendo los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca son los axones. Después tenemos lo que vienen siendo los núcleos y los ventrículos, que ya quedamos que son cavidades. A nivel de lo que viene siendo médula espinal, las cosas cambian. ¿Por qué razón? Primero, porque la sustancia blanca la encontramos a nivel exterior y la sustancia gris hacia la parte media o interna. Y justamente en el centro de la médula está precisamente el conducto del epéndimo, que lo vamos a encontrar en todo lo largo de la columna vertebral, independientemente si sea a nivel cervical, dorsal, lumbar, bueno, sacra como tal sabemos que no existe, pero tenemos la parte final que viene siendo hacia el punto donde se encuentra la cola de caballo. La sustancia gris la vamos a encontrar como una forma de una H, que es más visible en la sección lumbar, en la sección, sí, en la parte lumbar, más o menos donde se dibuja bien la H. Otros la comparan como una mariposa, pero lo importante aquí es que esta sustancia gris está formada por cuerpos neuronales y presenta dos astas. Las astas posteriores o cuernos posteriores, que son de tipo sensitivo, son raíces posteriores o raíces sensitivas. Es decir, aquí entra el estímulo del nervio raquídeo, ¿verdad? En sus documentos pueden ver que el nervio se extiende hacia los lados y por aquí más o menos queda el ganglio, y después se juntan las raíces y siguen su camino. Se juntan las raíces, pero ahora sí que juntos, pero no revueltos. Las raíces sensitivas traen la información hacia el asta posterior. Aquí vienen las interneuronas, que son las que enlazan las posteriores con las anteriores, y las anteriores, que son las motoras, mandan la respuesta, que es el efecto. Y esto sucede a nivel de los diferentes niveles de la médula espinal. De las secciones ya quedamos que son diferentes en cada una de las porciones que la conforman. La sinapsis. Las sinapsis son estructuras precisamente donde se vaya a cabo el intercambio de información entre dos neuronas, porque son dos las que participan primordialmente, la que trae la información, que es la neurona presináptica, y la que lleva la información, que es la neurona postsináptica. Y bien, tenemos entonces que también vamos a encontrar una subdivisión aquí, porque existen sinapsis de tipo químico y sinapsis de tipo eléctrico. En las de tipo eléctrico, vamos a ver que las neuronas prácticamente están juntas y enlazadas precisamente por lo que viene siendo uniones de hendidura. Recordarán cuando hablamos de los complejos de unión a nivel de las células, tenemos que estos son como una especie de canalitos que permiten el paso de iones de una célula hacia la otra para que el estímulo pase, y esto es bidireccional, pasa de un lado hacia otro. En el caso de la sinapsis química, esta es la sinapsis clásica que siempre nos han explicado, donde tenemos la presencia de un espacio virtual entre una neurona y otra, la neurona presináptica, la neurona postsináptica, los receptores y la presencia precisamente de los gránulos de neurotransmisor. El neurotransmisor es depositado, es captado por el receptor, es endocitado hacia la siguiente neurona y continúa el estímulo. Tenemos este cuadro que nos permite a nosotros una comparación de lo que son precisamente los dos tipos de sinapsis.
y veamos nosotros que no es exactamente lo mismo. Para empezar, en el caso de las sinapsis eléctricas más frecuentes en los invertebrados, nosotros los seres humanos tenemos muy poco de este tipo de sinapsis. Son sinapsis que muy resistentes a la fatiga. Estimulada una célula, se sigue estimulando la siguiente, y esta cuestión bidireccional que ya explicábamos en la lámina anterior, esto pasa a la transmisión de una manera muy rápida, como si fuera, pues, en el caso de la corriente eléctrica, que es mediada por el movimiento de los iones a través de los complejos de unión que existen entre ellas. En el caso de la sinapsis química, va a intervenir primordialmente los neurotransmisores, ya lo hablamos al principio. En el caso del sistema nervioso simpático, adrenalina, noradrenalina o dopamina, y en el caso del parasimpático, primordialmente la acetilcolina. La velocidad es un tanto más lenta, es unidireccional, o sea, no tiene vuelta, no le da para atrás, y aparte de esto, sí es cierto que se transmite de una manera un poco más fácil. No confundamos facilidad con rapidez, es diferente. Y la situación es que esto es más complejo para funcionar, porque en un momento dado se recurre a lo que se llaman los segundos receptores, y son por lo mismo sinapsis más evolucionadas, frecuentes en los vertebrados, son de las que más tenemos nosotros. Lamentablemente estas sí se fatigan, se cansan, llega un momento en que se cansan, donde se presenta ya lo que es el periodo refractario de una manera un poco más prolongada, si lo comparamos con la sinapsis eléctrica. Esto nada más para recordar lo que viene siendo la cuestión del potencial de membrana. Cuando la membrana está en reposo, carga negativa en el interior, carga positiva en el exterior, favorecida por la concentración de iones de sodio, en el interior por la concentración de iones de potasio, y finalmente, pues, que esto se va a llevar, cuando viene el estímulo, viene la despolarización, como estamos viendo en este caso. Se presenta el estímulo, estamos hablando aquí de lo que sucede a nivel del axón, porque es ahí donde se va a llevar a cabo la transmisión del estímulo. Entonces viene la presencia de calcio, despolariza la membrana, se abren los canales, empieza a fluir el sodio hacia el interior, el potasio hacia el exterior, no por ser lo único, también con esto se va moviendo en un momento dado cierta concentración de cloro, magnesio y otros iones, y entra todo este gran movimiento. En un momento dado también interviene la bomba de sodio y potasio, precisamente con la presencia del ATP, y para que la despolarización se vaya dando y con esto se vaya llevando a cabo la transmisión del estímulo, partiendo del cuerpo neuronal hacia las dendritas que tenemos en la parte axónica. Bien, y para finalizar, pues tenemos aquí a nosotros una ilustración que nos deja un poquito más en claro el asunto de la sinapsis de tipo, debieron decir química. ¿Por qué razón? Porque tenemos claramente establecido el espacio sináptico, ¿verdad? La neurona presináptica con sus mitocondrias, sus gránulos, vesículas de neurotransmisor que lo depositan a través de un proceso de exocitosis en el espacio sináptico. Después de esto, los receptores de la célula o neurona postsináptica lo captan, lo endocitan y sigue entonces ya la transmisión del estímulo. Cabe mencionar que en una sinapsis, especialmente la de tipo químico, jamás se pegan, se juntan una neurona con la otra. Siempre va a estar presente este espacio que se le llama el espacio sináptico, un espacio de tipo virtual. Jóvenes, es lo que teníamos para esta nuestra última clase, y nos estaremos mirando ya en nuestro examen o en nuestro repaso, si se nos da precisamente la oportunidad de llevarlo a cabo. Estaremos entonces con ustedes, ¿verdad? Precisamente continuando con este punto. Por el momento es todo lo que tenemos para esta oportunidad, y seguimos en contacto.